Mire, nomás sale a tomar fotos en vez de que nos apoyen. Los militares se recogen. La pregunta que uno no puede dejar de hacerse es ¿qué pasa en Michoacán? ¿No? A uno le queda muy claro que hay un pasado brutal, ¿no? Que ese pasado ha creado condiciones muy desfavorables. Pero también uno se pregunta, después de 5 años de este gobierno y el tiempo que lleva el nuevo gobernador, ¿qué es lo que sucede? Que las cosas se ven igual, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, La Ruana es un ejemplo de ello. La Ruana está en Buenavista, Michoacán, y volvió a ser blanco de ataques con drones cargados de explosivos. Fueron 3. Uno cayó en una plaza, el otro en un mercado y el tercero en una calle, en la calle principal de la comunidad. Bueno, no se reportan personas lesionadas, pero se ha de imaginar lo que esto significa. Estamos hablando del segundo ataque que se presume mandó el grupo criminal de los Viagras. Los mismos que se presume fueron los que asesinaron de manera brutal después de media hora de disparar sin la presencia de la autoridad a el señor Hipólito Mora y al escolta en un acto verdaderamente de barbarie. Sobre la situación en Michoacán, esta mañana al presidente le preguntaron, y para partir de ahí, si le parece. Esto primero dijo de los grupos de autodefensa en el Estado, y esto fue lo que dijo textual el presidente, para hablar de lo que dijo el presidente. Yo no estoy de acuerdo, desde el principio lo he sostenido, en la creación de estas guardias civiles, autodefensas. Creo que fue un error que se cometió en su momento, que agravó más la situación. Es una obligación del Estado mexicano garantizar la paz, la tranquilidad. No se pueden autorizar estos grupos. No es correcto. Es una obligación del Estado mexicano garantizar la paz, textual. Bueno, vamos a platicar del tema, si le parece. Hemos en los últimos días, en las últimas semanas, conversando con Alberto Guerrero Baena sobre el tema. Él está en Michoacán, él conoce el asunto, él es egresado de Sussex, es consultor especializado en política de seguridad, policía, justicia y movimientos sociales. Entonces, a ver, la gran pregunta que todos nos hacemos, el tema como lo plantearon hoy en la mañanera y lo ha planteado el gobernador, ¿es como es o cómo lo vemos? Bueno, Alberto, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Un saludo para ti a los televidentes. Pues la verdad, desconcertado en muchas de las circunstancias que nos implica la seguridad en el Estado, y por el otro lado, pues también viendo cómo es que los escenarios se repiten de una manera constante en Michoacán. A ver, te planteo de entrada. El gobernador hace algunos días dijo algo, hoy el presidente dijo algo. Yo sé que hemos platicado particularmente de lo del gobernador, hoy el presidente habló del tema. ¿Qué podemos decir? Ahora sí que te diría, en la realidad, como luego se dice con cierto sarcasmo, de lo que está pasando en el Estado. ¿Es muy diferente? ¿Se han revertido algunas cosas? ¿Las autodefensas no sirvieron de nada? ¿El Estado mexicano podía hacer algo? ¿El Estado mexicano ha hecho algo en estos 5 años para hacer un lado las autodefensas y con ello ir resolviendo el problema? Mira, independientemente del tema de las autodefensas, yo creo que ahí sí coincido con el presidente. Dijo una cuestión muy importante, que la seguridad pues es potestad del gobierno y sobre todo es una obligación constitucional. El tema es cuando el propio gobierno no tiene no tiene la obligación o no tiene la intención de resolver estos temas que se han venido desarrollando. Al final de cuentas, proyectos de seguridad han venido a Michoacán desde en su momento con El Salvador Jara Guerrero, Fausto Vallejo Figueroa como gobernadores, posteriormente el proyecto de la Policía Michoacán con Silvano Aureoles Conejo, y ahora con Alfredo Ramírez Bedoya, este proyecto de la Guardia Civil, que de alguna forma no han ayudado, porque al final de todo se sigue haciendo dentro del esquema de seguridad las cosas totalmente al revés. Y por el otro lado, la coordinación que se tiene con el gobierno federal, pues únicamente se queda
en lo que han comentado en los videos. Claramente las fuerzas de seguridad federales se repliegan, no hacen caso o en su defecto, independientemente de todo, pues se acuartelan. Otro punto fundamental, Javier, es todo aquello que nos dicen los propios elementos del ejército mexicano, ¿no? Que al final de cuentas ellos dentro de toda esta situación están con la incertidumbre de que no los dejan actuar de una forma adecuada, puesto que la orden es dejar hacer, dejar pasar, y desgraciadamente no hay un control de esta situación. Aquí el tema fundamental, como lo hemos visto, es el uso también de la inteligencia que han tenido los grupos delincuenciales. Hoy en día ya no se ocupan retenes en carretera, ya no se ocupan inclusive ejecuciones en caminos. Simplemente lo que haces es atacar con drones y básicamente tener objetivos plenamente definidos. Obviamente ya se conoce el tema donde se reúnen los grupos que ahora se han constituido como autodefensas, y sobre todo en estas circunstancias, pues creo que ahí es muy normal el asunto en el cual vengan los ataques, puesto que obviamente hay gente infiltrada del propio crimen organizado en el pueblo, en toda la zona. Al final de cuentas es información que se sabe y que de entrada pues al final el gobierno tanto estatal como federal no están tomando las providencias para exterminar esta situación. Como lo hemos venido diciendo en otras ocasiones, Javier, información la tienen información sobre los temas, sobre las personas, sobre los lugares donde se concentran el crimen organizado. El problema es querer actuar y presentar, por ejemplo, sicarios que quizás en algún momento son carne de cañón, que se presenta como un logro, entre comillas, para poder llegar a los hogares con una noticia. El problema es que no exterminas el problema de raíz, y es ahí donde estamos viendo la falla del sistema de seguridad, tanto por parte de las fuerzas estatales como la fuerza federal. A ver, te planteo, Alberto, uno sabe que de repente dejan de pasar cosas violentas, diría yo, en el Estado, ¿no? De repente te brinca Apatzingán, de repente te brinca incidentes en Morelia, te brincan en Nueva Italia, te brincan en Apatzingán, en La Ruana. Eso, el que no pasen las cosas significa que empieza a haber un control de las cosas, o que más bien se reacomodan, o qué es lo que acaba diciendo, que hace ver el gobierno estatal e incluso el gobierno federal que ha habido menos delitos. Exactamente, ¿cómo podríamos colocar esas variables para tener un diagnóstico? Mira, al final de cuentas, las cifras que te da el secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues muchas ocasiones pueden ser muy frías, muy duras, y decirte pues que de entrada hay una disminución. El tema no es tanto la disminución, Javier, el tema es todo aquello que ocurre y que no se denuncia. Por ejemplo, lo que no llega a la fiscalía, que alrededor, si nos ponemos en una situación de analizar plenamente las cifras, Michoacán se encuentra dentro de los 5 primeros lugares de ejecuciones a nivel nacional. Quizás la comparación que se haga pues es una comparación de numeralia, pero que desgraciadamente si tú lo pones con lo que ocurre realmente en el territorio, pues no refleja exactamente lo que ocurre. Por ejemplo, como tú lo señalaste, y creo que es la forma más importante de hacerle hincapié a nuestros amigos televidentes. En muchas ocasiones en Michoacán dejan de ocurrir cosas porque o hay reacomodos de los grupos delincuenciales, sobre todo en la zona de Tierra Caliente, tanto Apatzingán como la zona que limita con el estado de Guerrero y con Colima, o por el otro lado, pues el reacomodo de las fuerzas dentro del tema de estrategias, ya sea en la zona de Uruapan o inclusive todo lo que sucede, deja de suceder en Tierra Caliente, pero que empieza a suceder en Morelia, porque al final de cuentas también el crimen organizado ha entrado dentro de la capital michoacana, y los atentados que ha habido en diferentes bares, en centros de diversión, pues nos dejan al descubierto que también el derecho de piso ha llegado en muchas ocasiones. Ya no solamente son los productores de limón, los productores de aguacate, sino también son los microempresarios y los grandes empresarios que se encuentran aquí en la capital del estado, y que desafortunadamente pues es el pan nuestro de cada día. El problema, como bien lo señalamos,
es el miedo de llegar a una fiscalía, denunciar que la información se corra por parte de algunos halcones que hay en la fiscalía y que llegue la ejecución a las personas que denuncian. Esto habitualmente es lo que ha venido sucediendo. En su momento, yo quiero pensar que es lo que fue lo que le sucedió a don Hipólito Mora, derivado de estas denuncias, lo que han querido hacer con don Lupe Mora, y que ha sucedido a lo largo de estos últimos años. La seguridad en el Estado, en alguna forma, se había venido manejando con un pacto que le llamaron la paz narca, que era de grupos delincuenciales del propio Estado de Michoacán para poder contener la entrada del cártel Jalisco Nueva Generación, pero también estos grupos ya han entrado en pugna. Entonces aquí lo interesante es si el propio gobierno estatal y el gobierno federal ya tienen información al respecto, tienen información fidedigna y todo aquello que en su momento salió en Guacamaya Leaks, pues creo que era momento de actuar y no nada más actuar con apresando sicarios a la del sin susto. Creo que dar golpes importantes al crimen organizado en lugares estratégicos sería la parte interesante, pero el problema es que se tuviera la intención de hacerlo, pero como el gobierno federal y gobierno estatal pues prácticamente se han atado de manos a ello, pues es lo que no sucede en el Estado, estimado Javier. A ver, oye, digamos, en estos diagnósticos que se tienen o de lo que vive internamente la gente, la familia de Hipólito Mora, el propio Hipólito Mora, ¿qué crees que llevó a Hipólito Mora a hacer una declaración tan fuerte como los Viagras me quieren matar? ¿Qué crees que lo llevó después de tanto tiempo de mantener una gran discreción sobre ese tema? Mira, al final de cuentas, número uno, y te lo digo porque, por ejemplo, en el anterior atentado que tuve la fortuna de platicar con don Hipólito en un medio local en Morelia, y él nos señaló precisamente todo el acorralamiento que estaban teniendo los diferentes grupos del crimen organizado hacia su persona, y por el otro lado, el propio abandono en que tiene el gobierno estatal la zona de Tierra Caliente. Esto es lo que orilló a Hipólito Mora en su momento a denunciar toda esta serie de acosos, esta serie de atentados. El atentado previo que tuvo antes de morir, pues también fue una circunstancia también en la mañana en la cual también rafaguearon su camioneta. Afortunadamente él se encontraba a resguardo en su casa, y ya cuando enlazamos nosotros la llamada alrededor de las 12, 1 de la tarde, pues nos compartió sus impresiones y sobre todo nos dio a entender esa parte de que pues el abandono del propio gobierno estatal, de que las fuerzas federales no están actuando como se debería en el propio estado, y la realidad es esa. Al final de cuentas, el abandono en que tiene el gobierno estatal, aunque digan que hay infinidad de elementos, porque lo hemos platicado, Javier, alrededor de 600 elementos llegaron esta semana a Michoacán para reforzar esta situación de Tierra Caliente, pero una cosa es que lleguen y otra cosa es que actúen, porque al final de cuentas lo que se requiere es la acción, se requiere el patrullaje, se requiere la inteligencia, y no nada más recorridos de prevención e inhibición como los que estamos viendo en la pantalla, en los cuales únicamente pues espantas a la población, pero la población en sí no ve resultados. Al final de cuentas, únicamente se ve un despliegue imperial, pero sin resultados absolutos. Cuando nos dijo Alberto que eran los Viagras, te confieso que yo tragué saliva, ¿no? Porque dije, es evidente que está diciendo algo realmente fuerte, ¿no? No, y sobre todo con la certeza de que al final de cuentas sí hay un tema en el cual él directamente fue amenazado. Don Lupe Mora también está siendo amenazado por estos grupos delincuenciales. Muchos de los autodefensas que en su momento estuvieron por ahí del año 2013, 2014 y 2015, pues ellos han dejado de actuar derivado precisamente de estas amenazas que han tenido por parte del crimen organizado, y que creo que en este sentido, mira, lo que dice el presidente, que quizás a lo mejor podemos coincidir con esa declaración, porque al final el Estado mexicano es el obligado a brindar la seguridad. En aquel momento pues se improvisó con lo que se tenía, porque al final de cuentas era una situación en la cual el propio gobierno federal entonces de Enrique Peña Nieto pues tuvo que intervenir y tratar de, por medio de Alfredo Castillo, también de malos recuerdos en Michoacán, tuvo que intervenir para poder negociar con estas fuerzas informales, meterlas a la academia, formarlas entre comillas, pero también causó un gran descontento en las fuerzas del orden establecidas porque se veía una gran disparidad en el asunto, y también se veía una serie de cuestiones de
pues de indisciplinas que había y que forjó en este sentido una rivalidad entre lo que se llamó la fuerza rural y lo que era la fuerza ciudadana. Hoy en día no tenemos esa situación, lo que tenemos obviamente es, como se dice vulgarmente, un descobije por parte del gobierno del estado, por parte del gobierno federal y los gobiernos municipales totalmente inexistentes. Te mando un gran saludo, Alberto Guerra. Muchas gracias, como siempre. Gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Un gusto enorme, Javier. Muy buenas noches. Gracias por tu tiempo. Buenas noches.